Realmente estamos muy agradecidos al Señor en ese tiempo, en ese día especialmente, por los 22 años que el Señor nos ha permitido. Amén. Porque no es, digamos, es que nosotros nos hemos esforzado, hemos hecho y nos hemos dedicado y todo eso. Puede ser muy cierto, sin embargo, eso no es suficiente. No es que nunca sea suficiente, sino sabemos nosotros que todo nuestro vivir, todo lo que somos, toda nuestra existencia, incluso cuanto más la iglesia como obra de Dios, depende del Señor. Depende todo del Señor. La palabra dice que creo que ni un pajarito cae de un árbol sin que el Padre lo sepa. El Padre sabe todo lo que ocurre, entonces todo depende de Él. Él mueve, no quiero ir a unos extremos, pero la verdad es esta, o sea, Dios sabe en cada instante, en cada segundo, dónde se mueve cada uno de sus átomos que Él ha creado. No sé si me puedes entender esto, es un poco difícil tal vez, átomos y todo eso, pero así es Dios, o sea, nosotros ni sabemos cuántos, solamente podemos hacer un cálculo para los que les gustan un poco las cosas científicas, físicas, qué sé yo, ¿no? Sabemos, bueno, aquí en este momento vuelan tantas moléculas de oxígeno, qué sé yo, pero más es un dato estadístico, no sabemos exactamente. Pero Dios sabe en cada instante exactamente cuántas moléculas, cuántas cosas hay realmente aquí. Amén. Entonces Él sabe cada instante. La Biblia habla del cabello de tu cabeza, que Dios sabe cuántos cabellos tú tienes, que ni tú sabes. ¿O has contado? Ni tú, o sea, ni tú mismo sabes. Otro tampoco, pero ni tú sabes cuántos cabellos tienes en tu cabeza, ¿no? Entonces, pero Dios sí sabe. Por eso viene mi analogía de los átomos, ¿no? Para un poquito, en esta época era así, ¿no? O sea, aquí podemos, o las estrellas, lo que nadie puede contar, o la arena del mar, nadie puede contar, aunque Dios sí sabe cuántos granos de arena hay en todos los mares. Dios sabe el número. Dios sabe el número de cuántas estrellas hay. Dios sabe el número de cuántas galaxias hay. Bueno, ahí dejo de hablar de la astronomía, ¿no? Más aún estamos agradecidos a nuestro Señor Jesucristo, que se ha encargado de nosotros, que ha muerto en la cruz por nosotros, ha venido a este mundo, nos ha enseñado de su reino, ha venido a salvarnos, ha venido a presentarnos su señorío, su reinado, para que nosotros podamos volver a Él. Estamos agradecidos porque a nuestro Jesús le podamos honrar. Amén. Nosotros honramos a Jesús. Jesús decía, el que no honra al Hijo, no honra al Padre tampoco. Para poder honrar a Dios, para poder honrar al Padre, debemos honrar al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no ama al Hijo, no ama al Padre. Es decir, todo está centrado y concentrado y resumido, todo está en Él, en Cristo. Sin el Hijo, tú no conoces a Dios. Jesús decía también, bueno, Juan hace este comentario, no, nadie conoce a Dios, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios nos lo ha dado a conocer. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos el grupito que hemos entendido de honrar a Jesús.
el Hijo de Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. ¿Por qué digo esas cosas? No porque no lo sepas. Yo creo que todos o casi todos sabemos todo lo que acabo de decir. Pero siempre es importante recordar, enfocarnos en esas realidades, no olvidarse. A veces, cuanto más es importante recordar esas realidades en problemas, en dificultades. Como decía Jesús, van a escuchar un montón de barbaridades en este mundo, ¿no? Muchas agresiones, muchas cosas, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo van a escuchar. Pero no desmayen ustedes. ¿Y cuál es la forma bíblica para no desmayarse? Es concentrarse en Él. Es como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Amén. Aunque ya le conoces, míralo a Él. Porque tú ya sabes su rostro, ¿no? Ya lo conozco. Pero míralo a Él. Recordate de Él. Especialmente en momentos difíciles, mira a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho Él para ti? ¿Quién eres tú delante de Él? ¿Qué no eres aún delante de Él que deberías llegar a serlo? ¿Qué puedes hacer para que tú llegues para honrarle más? Jesús preguntó a Pedro también, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tenía que darse cuenta que todavía le faltaba, ¿verdad? Le faltaba. ¿A mí me falta? Sí, me falta. La mamá dice, sí, te falta. Sí, tienes razón, me falta. ¿A ti te falta? Sí. Pero por eso tenemos que concentrarnos en Él. Y si queremos ser parte de Él y de su obra, es realmente centrarse y concentrarse en Él. Él recibe toda la gloria. Él recibe toda la honra. Él recibe toda nuestra adoración. Amén. Amén. Y sin Él no hay nada. Amén. Entonces, vayamos al profeta Isaías, por favor. Es interesante ver, hermanos, el hecho de que Jesús, al comenzar su ministerio, una de las importantes cosas que Él se ocupó al predicar el evangelio del reino, al anunciar el evangelio del reino de los cielos, dice Mateo, Marcos dice el evangelio del reino de Dios. Jesús se da cuenta y sabía, y de cómo lo sabía, eso vamos a observar esta mañana, y de esta manera vamos a dar este énfasis, cómo Jesús sabía de que ese anuncio del señorío de Cristo y del evangelio del reino de Dios, este anuncio, cómo puede realmente guardarse y que realmente las siguientes generaciones después de mi partida, en el sentido después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús y después de la ascensión de Jesucristo, después de mi partida, de irme otra vez al lado del Padre, a la derecha del Padre, ¿cómo Jesús podría asegurarse que realmente ese anuncio del evangelio del reino pueda llegar a las siguientes generaciones? De alguna manera, Jesús, al hacer discípulos, parece señalando, aunque Él hablaba del fin del mundo también y que todo va a terminar en algún momento, ¿no es cierto? Pero al hacer discípulos, Jesús, parece que es una señal indirecta, como que no es el tiempo todavía.
Creo que hay algo que los apóstoles comprendieron o pensaron en algún momento que va a ser muy pronto. Ellos en su época pensaban que Jesús ya va a volver en su segunda venida. El que un poquito se ha ocupado de esos temas de la Biblia, del Nuevo Testamento y Jesús, su segunda venida, rápidamente se va a topar con esa realidad que muchos entendían que Él se ha ido en la ascensión y ya va a volver en su generación de ellos. Parece que Jesús haciendo discípulos y enviándoles a todas las naciones, con esa realidad muestra a Jesús que ellos estaban equivocados. ¿Me hago entender? Que todavía ustedes deben llegar con el anuncio del Evangelio hasta el fin del mundo. Que no era tan pronto que Él iba a volver. Ellos habían entendido así. Hasta el apóstol Pedro, cuando escucharon, cuando él escuchó los reclamos de los hermanos y de varias personas y de burlones también diciendo, ¿y dónde está la venida? No viene nada, ustedes hablan de su venida y nada viene, nada, ¿no? Entonces Pedro en su segunda carta creo que tiene que aclarar esto, ¿no? Es que no es que es una tardanza de Él. La verdad es, Mateo escribe eso también, no, es que nadie sabe cuándo vuelve, ¿verdad? Y Pedro escribe también, no es que se está tardando, sino Él sabe cuándo tiene que volver. Al hacer discípulos y al enviarlos, está indicando la palabra de Dios indirectamente que ellos estaban equivocados. De hecho, estaban equivocados, pero al hacer Jesús discípulos, al comenzar la predicación del Evangelio, Él no se conformó simplemente a anunciar el Evangelio y ya saben, y ya vuelve el fin del mundo. Jesús sabía, no. Tiene que llegar hasta el fin del mundo todavía este anuncio. Tienen que hacer todavía, conocemos esta palabra, ¿no es cierto? En Mateo 28, escúchame bien, no voy a explicar eso esta mañana, pero el corazón del cristianismo, anotate como yapa, porque no voy a hablar de eso mucho hoy esta mañana. El corazón del cristianismo es hacer discípulos. Si tú preguntas, ¿y qué hacemos en la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Para hacer discípulos. Hay muchas otras cosas también debe hacer la iglesia, correcto. Pero todo cae o se establece con entender este mandato de Cristo. La iglesia que entiende este mandato de Cristo avanza y se ocupará de todos los otros mandatos también y avanzará. Escúchame algo, iglesia que se ocupa de otras cosas bellas, hermosas e importantes también, pero no hace discípulos, tarde o temprano esto va a desaparecer. Me hago entender por qué lo llamo corazón del cristianismo. Es decir, la iglesia de Cristo debe latir con eso. Su corazón debe latir, debe moverse, debe bombear. Hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Me estás entendiendo? A veces las iglesias hacen mucho énfasis en una excelente adoración. Gloria a Dios por excelente adoración. Pero el corazón no es eso. El corazón es hacer discípulos, hacer discípulos. Porque los discípulos adoran en verdad y en espíritu. Ese es el tema. ¿Por qué es el corazón de la iglesia? Porque el que no es de verdad discípulo o ni lo es, solamente quiere sentirse bonito, hay que adorar al Señor, pero no se ocupa de seguir a Cristo. Escúchame, una tragedia. Esta gente tal vez piensan que adoran a Dios y con lágrimas y con elocuencia y todo, pero si no siguen a Cristo, si no siguen a Cristo y hacen de otros también discípulos, una tragedia ocurre. Dios no va a recibir esta adoración.
No, Dios se alegra de que le adoremos. Depende. Dile a que está a tu lado, depende. Si tu adoración solamente es canto, no sirvió de nada. Si tu adoración es como un discípulo de Cristo, con todo agrado, Jesús, esos sí son mi gente, que de verdad me adoran. Porque la adoración no había sido solamente en espíritu, sino también de verdad. Y de verdad hace esto. Cuando se convierte la adoración en verdadera, cuando honras a Cristo como un seguidor de Él. ¿Me estás entendiendo? Cuando honras a Cristo como un discípulo de Cristo. Esto es adoración. Porque adoración no es solo en la congre, en una media hora, 1 hora o 5 horas, ¿cuánto tiempo quieren ocuparlo? La adoración de un genuino discípulo, ¿cómo se llama esto? Es 24/7. Y para eso no necesitas lugar, para eso no necesitas ir a una reunión para otros, sino es tu vida. Que debe ser una vida genuina de un seguidor de Cristo, un discípulo de Jesucristo. Una verdadera adoración es una genuina vida de un discípulo. Por eso, el hacer discípulos es el corazón de la iglesia de Cristo, el corazón de la iglesia del cristianismo. Y eso entendió y ese mandato ya recibió. Algunos lo llaman el quinto evangelio, el quinto evangelista. Ustedes saben que hay 4. Así dicen aquí 4, ¿no? Yo digo así en alemán, pero ustedes hacen así, entonces lo haré como ustedes lo hacen. 4 evangelios hay, ¿no es cierto? Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en el conocimiento bíblico, muchos lo llaman a Isaías el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque habla de Jesucristo y de su obra anticipadamente, casi 8 siglos antes que Jesús vino. El profeta Isaías ya habla de cómo Jesús va a trabajar, de cómo el Mesías debía trabajar y qué va a realizar el Mesías, el Cristo. Y por eso es muy importante que observemos aquí al profeta Isaías, y dice en el verso 16, ata el testimonio, sella la ley, ¿dónde? Entre mis discípulos. Es decir, cuando Jesús levantó discípulos y llamó a discípulos, no es una novedad de Él que nunca antes alguien había hecho. Es más, en la filosofía griega ya había también ese concepto del discipulado. Eso no es una novedad de Jesucristo. Hay novedades, pero que tienes que leer muy bien qué son novedades en la vida de Cristo. Su muerte, por ejemplo, su resurrección. Eso solo Él podía realizarlo así tal cual. Ningún profeta, ningún Moisés, ni nadie podía morir por nosotros. ¿Me explico? Pero de hacer discípulos no es una novedad. Ahora, no se inventaron los filósofos. Yo tengo la teoría que los filósofos se copiaron del pueblo hebreo, entre los cuales ya el pueblo hebreo vivía. Ya en el cautiverio en Babilonia, los hebreos seguían con ese principio, lo que aquí la palabra de Dios muestra, de enseñar a personas y a grupos pequeños o a individuos la ley de Dios, los conceptos, la idea y el conocimiento de Dios. Por eso la comunidad judía en Babilonia, en el cautiverio durante 70 años, casi 2 generaciones,
del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, han podido mantenerse firmes y fieles a Dios. Porque han entendido esto, que debemos seguir enseñando las normas de Dios aún en el cautiverio y en toda esa dificultad en la cual se encontraban. Hay otras realidades más, se puede hablar también, etcétera, etcétera. Entonces aquí Isaías recibe estas palabras y recibe esas normas del reino de Dios y cómo el reino de Dios y el conocimiento de Dios puede pasar a siguientes generaciones. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando abren la Biblia habla mucho, Dios habla mucho, no solamente de individuos, yo, habla de generaciones. ¿Han observado esto? Habla de generaciones. No solamente que tú seas salvo, sino tus generaciones sean salvos. Por eso también dice la palabra, tú y tu casa serán salvos. Porque no se trata solamente del individuo, sino tus generaciones. Es decir, pueden ser tus hijos y familiares físicos, carnales, dicen algunos, ¿no? O de sangre, como quieres llamarlo, yo lo llamo físico, los familiares físicos, hijos físicos, pero también puedes ocuparte, porque te da el tiempo para esto, de hacer familiares y hijos espirituales, para llamarlos así, es decir, hacer discípulos. Amén. Entonces, aquí dice el profeta Isaías en el versículo 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué significa esto? Eso queremos observar. Vamos a observar un poquito aquí el profeta Isaías capítulo 8. En el versículo 1 al 4 dice lo siguiente, recibe el profeta Isaías un concepto bien conocido para nosotros, porque nos basamos en esto, y ahora tú tal vez vas a darte cuenta por qué así y no de otra forma, pero tú ya vas a darte cuenta, y a qué me refiero también, ahorita te vas a dar cuenta. Vamos a Isaías 8, el verso 1 al 4. Le dice así el profeta Isaías. 8, 1 al 4. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, no es lenguas por si acaso, pareciera, ¿no? Claro, si tú quieres, si no sabes hablar lenguas y quieres aprenderlo, haz eso. Maher Salal Hasbaz, Jeberequías. Y tal vez son las lenguas más bíblicas, digamos, ¿no? Bueno, está bien. 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió. ¿Qué pasó aquí? Uy, me llegué a la profetisa. Y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, es decir, la parte norte de Israel. Ustedes saben, después del rey Salomón, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios fue dividido en dos partes. Una parte del sur, donde mayormente era la tribu de Judá, ¿no?
con Benjamín ahí también en el medio, pero más era la tribu de Judá, ¿no? Y fue dividida en las otras 10 tribus del norte, ¿no? Entonces el pueblo y establecieron cada uno sus reyes. En el sur seguía la dinastía davídica, siempre un hijo de David estaba sobre el trono de la parte sur de Israel, y sobre la parte norte se establecieron nuevas dinastías, nuevos siguientes reyes, ¿no? Pero ocurre que mientras la parte sur todavía seguía de alguna manera un poco más fiel al Señor, eso lo puedes leer en el libro de los Reyes, ¿no? Entonces, mientras la parte sur siempre un poquito buscaba más acercarse al Señor, aunque se empezaban a alejarse también de Dios, pero la parte norte nunca tuvieron algún rey que realmente buscaba al Señor o que buscaba realmente obedecer la ley de Dios. Entonces Dios decide en el siglo 8 antes de Cristo que esa parte del norte de Israel va a ser exterminado. Así tal cual. Así como tú escuchas, va a ser exterminado. Y va a ser exterminado de tal manera que se va a decir Maher Salal Hasbaz. Voy a explicar esto, ¿no? Pero aquí ya nos damos cuenta que el rey de Asiria, el imperio asirio, va a conquistar las 10 tribus del norte. Él estaba tan animado porque le resultó muy fácil, claro, con la ayuda de Dios, digamos, con el permiso de Dios, le resultó muy fácil conquistar las 10 tribus del norte, avanzar hasta Jerusalén. Y solo porque Dios le puso el cerrojo, un muro, aquí no pasarás. Por eso no pudo el rey de Asiria conquistar también la tribu del sur, es decir, la tribu de Judá con Jerusalén. Me recuerdo, no sé quiénes han visto ese de Señor de los Anillos, ¿se recuerdan? Yo nuevamente he visto con mi hijito, hijote ya será, ¿no? Hijazo, ¿no? El Ezequiel grandote ya. Entonces, te va a sorprender, ¿no? Te va a asustar. Ya es un hombre, ¿no? Es un joven hombre ya. Mi hijito, pero siempre va a ser mi bebé, creo. ¿No? ¿Qué quiere decirles? He vuelto a ver con él, Señor de los Anillos, y no me recuerdo, sí, creo que en la primera parte, son 3, ¿verdad? En la primera, donde Gandalf se llamaba, ese mago blanco, ¿no? Gris primero, luego era blanco, ¿no? Gandalf, raro nombre, ¿no? Y donde están en una cueva, ¿se acuerdan? Y hay el dragón, hay el diablo, ¿no? Persiguiéndolos y los viajeros ahí podían, los hobbits y todos ellos podían cruzar un puente ahí de piedra, ¿no? Y para que no pase este diablo tras ellos, Gandalf se pone ahí en el medio, ¿no? Con su palo mágico, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y gritan y golpean el puente, ¿no? Aquí no pasarás, así, ¿no? Y se cae el diablo y qué sé yo, ¿no? Así más o menos me imagino nomás, ¿no? Así me imagino un poco Dios, digamos, ¿no? Y el rey de Asiria, ¿no? Queriendo, mira qué fácil conquistar a los israelitas, mira, todo el mundo temblaba ante ellos, mira, tan fácil había sido, ¿no? Y de pronto él se anima, pasaré todo Israel, conquistaré nomás ya, ¿para qué voy a volver? ¿No? Pero ahí como que Dios diciendo, aquí no pasarás. Y no pudo. Y no porque ahí eran tan fuertes o que sea la tribu del sur. No, sino porque Dios no se lo permitió. Así de sencillo, ¿no?
Entonces, pero eso estaba ocurriendo. El rey de Asiria tenía el permiso de Dios, él no sabía eso, él en su imaginación era un conquistador en este momento, por eso hablamos del imperio asirio en esas épocas. Antes del babilónico venía el imperio asirio. Entonces, y él conquistó a muchos pueblos y esclavizó y deportó a toda la gente. De hecho, se llevó a las 10 tribus y los deportó por otro lado, etcétera, y trajo otra gente a Samaria, y por eso también hablamos de Samaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué debía hacer Isaías? Isaías debía tomar una tabla de arcilla y debía escribir en esta tabla de arcilla la profecía. Si hoy viviera el profeta Isaías, tal vez Dios lo había dicho: a ver, toma tu laptop y escribe. Claro, pero en esta época, discúlpame, no había esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué había para escribir? Tablas de arcilla. A veces escribían en tablas de madera, a veces escribían, digamos, algún cuero, que sea, pero era más caro, digamos, ¿no? Pero más que todo se creía que lo que se escribe debe permanecer en el tiempo y mejor en las generaciones. Entonces, ¿qué era la mejor forma de escribir? De escribir algo que luego se convierte, podemos cocinarlo como piedra y se mantiene ahí. De hecho, en Babilonia, hace como un poco más de 100 años atrás, se han encontrado cientos de tablillas, de tablas, miles, mejor dicho, no cientos, miles de tablillas que hasta el día de hoy siguen descifrando, siguen traduciendo todas las leyes de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos topamos con ciertas cosas que en el Antiguo Testamento, en la vida de Abraham, por ejemplo, están escritos también cosas muy similares, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos leerlo? Justamente porque no escribieron en la arena, o como Jesús en algún momento, ¿no? Escribe en la arena y bueno, ya nadie sabe qué escribió. Los teólogos ahí rompiéndose la cabezota y creyendo, ¿y qué escribió? Y algunos tienen algún invento, ¿no? Pero nadie sabe con certeza qué escribió. ¿Por qué? Porque escribió en arena. Amén. ¿No? Pero Isaías escribió en tablillas de arcilla, que luego, después era blando, con un palito, era blando, con letras legibles, que otros podían leerlo, ¿no? Donde la profesora te dice: oye, escribe un poco más legible, para que te esfuerces, para que otros también en tu posterior puedan escribir. ¿Qué cosas has escrito? ¿Eran inteligentes o sonceras? ¿No? Entonces, para que se pueda entender, así también Isaías debía escribir. Y luego lo cocinaban seguramente esa tablilla, se endurecía y servía y lo tocaba, ¿no? Imagínate, en esta época el profeta Isaías, no era como en la época de Jesús, lo tenían en rollos de pergamino pegados uno al otro y así largo y extendiéndolo metros y metros, 12 metros creo que tiene Isaías. En la época de Isaías no era todavía rollos, eran tablas de piedra así. He traído mi Biblia. Tablas de arcilla, ¿no? ¿Y qué carta es? Che, eso solamente es la carta de Filemón, nada más. ¿Y qué va a pasar si traes todo Isaías? Yo creo que va a llenar toda esta sala. Imagínate, ¿no? Bueno, debía también juntar para escribir Isaías, debía también tener 2 testigos. Un testigo ya es la escritura. ¿Me escuchas? ¿Se acuerdan de esa profecía de 2 o 3 testigos? Un testigo muy importante es la escritura en sí. Sin embargo, para que nadie diga, pero eso fue escrito después, o qué sé yo, tiene que haber 2 testigos más. Urías y Zacarías. 2 testigos como notarios, decimos hoy día. El sacerdote de la parte del culto
y Zacarías por parte de la casa real, podemos decir. ¿Por qué digo esto? Porque Urías era el sacerdote, pero Zacarías era de la familia real del rey Acaz. De hecho, era el suegro del rey Acaz, y Acaz era padre del rey Ezequías, que también aparece en la profecía del profeta Isaías, en la época de Isaías, ¿no? Entonces, Urías representa la parte sacerdotal de Israel, y Zacarías, no sé, Zacarías de Juan el Bautista por si acaso, ¿no? Y Zacarías representa la casa real, el reinado sobre Israel, ¿no? Entonces, esos dos testigos estaban ahí, esos dos notarios que podían notificar y podían testificar lo que Isaías había escrito. Y bueno, aquí habla del hijo de Isaías, que él tuvo con su profetisa. Suena un poco raro, ¿no? O sea, claro, el profeta tenía una hermanita, o qué ahí, ¿cómo es eso? Era su esposa. Isaías lo llama profetisa porque era su esposa. Eso era. No sabemos el nombre de ella, solamente sabemos que así cariñosamente la llamó Isaías. Y lo que debía escribir era una señal profética, es decir, que el hijo que iba a tener Isaías con su esposa, la profetisa, sería una señal de juicio inminente, que va a pasar rápido, que va a llegar rápido este juicio. Y debía llamar su hijo Maher-Shalal-Hash-Baz. Ahora, no es hablar en lenguas esto, sino significa, generalmente lo traducimos como rápido es el robo, veloz el botín. Así podemos traducir el nombre del hijo de Isaías. Rápido es el robo, veloz el botín. La traducción del lenguaje actual lo traduce legiblemente de esta forma, que el hijo de Isaías representa la acción rápida de este rey de Asiria sobre la tribu del norte, sobre las tribus del norte. Significa ese nombre, la Biblia TLA, traducción lenguaje actual, traduce este nombre, lo que la Reina Valera no traduce, pero esa Biblia sí lo traduce. Dice: ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Significa que el imperio asirio conquistaría rápidamente a Israel. No se va a tardar, no va a pasar meses y años, sino rápidamente el rey de Asiria con toda facilidad va a conquistar las 10 tribus del norte. Como que sin problemas, sin problemas. Eso significa el nombre del hijo de Isaías. Rápido es el robo y veloz el botín. Ahí nos damos cuenta cómo Dios lo ve al rey de Asiria, ¿no? Como un ladrón, ¿no? Como un robo, como uno que entra, que solo porque Dios le dio el permiso para hacerlo. En los versículos 5 al 9, no vamos a leerlo ahora, donde explica el profeta Isaías cuán potente y contundente será la conquista por parte de Asiria. Potente y contundente. Y lo explica la profecía de Isaías, que será como aguas furiosas sobre la tierra, es decir, como un desborde del río. No sé, los que han visto tal vez algunas imágenes aquí en el mercado, aquí de repente campesino, cuando llueve tan fuerte y vienen las aguas y nadie se salva de eso, ¿sí o no? Sino vino el agua y arrasa y arrastra lo que se encuentra en su camino, ¿sí o no? Y viene así,
Así dice la profecía de Isaías, será la conquista de los reyes de Asiria sobre Israel. Como aguas furiosas, ¡bam! Y deja solo destrucción por su camino. Por eso debía llamarlo Maher Salal Hasbaz. Rápido es el robo, veloz el botín, como aguas furiosas viene sobre Israel. Luego en el verso 11 y 12 podemos leer lo siguiente, por favor, 11 y 12. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué está diciendo aquí Dios al profeta Isaías? La primera característica de los discípulos y del discipulado. Porque Dios había dicho, el profeta Isaías decía, ata el testimonio y selle la ley entre mis discípulos. Aquí en el capítulo 8 encontramos en medio del desastre principios y características del discípulo y del discipulado. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Porque el corazón del cristianismo es hacer discípulos. No es la razón porque lo que pasa ahora ahí en un país, en Ucrania, esa no es la razón por qué estoy compartiendo eso. Tal vez te parece, pero no por eso lo estoy compartiendo. Se lo estoy compartiendo para que tú aprendas un principio del discipulado. Para que en medio de todo ese desastre y que tal vez venga más desastre, no sabemos qué va a pasar, tú sepas qué hacer en medio del desastre. Hacer discípulos. La obra de Dios no para. Amén. Dile a que está a tu lado, la obra de Dios no para. Pero ¿cómo debían actuar los discípulos en medio de la tragedia? Primero, el discípulo no camina de acuerdo a la multitud, ni teme lo que la multitud teme. Amén. El discípulo no camina de acuerdo a la multitud. Por eso Dios le dice al profeta Isaías, me enseñó Jehová. Está diciendo Isaías, me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, como la multitud dice, como todo el mundo dice, eso debemos hacer, qué sé yo, sino yo voy a recibir de Dios cómo debo caminar. Están viniendo otras tragedias también y quiere sobrellevarse, quiere venir como un río furioso, está viniendo sobre la iglesia también. Todo lo que es el progresismo, todo lo que es el populismo, todas esas politiquerías está viniendo sobre la iglesia. Y hay iglesias que quieren ajustarse a estas cosas. Cuando la iglesia de Cristo no camina conforme al pueblo en pecado, la iglesia no camina conforme a la multitud y al populismo. La iglesia conforme al camino del Señor camina. Amén. Ya dijo Dios a Moisés. En Éxodo 23, versos 2 al 3, ya lo indicaba, el pueblo de Dios será un pueblo especial en medio de todas las naciones. Por eso es llamado pueblo santo. Y por eso el discípulo y el discipulado es llamado santo. ¿Por qué? Porque no camina igualito al mundo. Vosotros seáis santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Y dice en Éxodo 23, 2 al 3, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No, porque dice todo el mundo. ¿Y a ti qué te importa todo el mundo? A ti te importa Jesús. Amén. No importa todo el mundo.
Y eso enseñó Dios ya a Moisés para el pueblo de Israel. No importa el mundo, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No, pero todo el mundo dice esto y todos opinan eso, entonces deben tener razón. Muchas veces la multitud se equivocó, muchas veces en la historia. Por eso el pueblo de Dios tiene principios. Por eso el pueblo de Dios tiene guía. Ahí está tu Biblia. Por eso nosotros seguimos a Jesús y no a cualquier corriente y doctrina que va levantándose. Pablo ya hablaba también de eso. Amén. Ni al pobre distinguirás en su causa. Hoy día tenemos politiquerías que quieren favorecer al pobre, como si el pobre no fuera un pecador, como si el pobre tanto ha sufrido que debemos favorecerle. La palabra de Dios prohíbe eso. La palabra dice: el pueblo de Dios actuará en justicia de Dios, no conforma al más gritón, no conforma a la multitud, ni conforma al más necesitado. La iglesia se mueve por principios de lo que Dios manda. ¿Has entendido? La iglesia anda por principios de justicia de lo que Dios manda. La iglesia no promueve justicia social. Algunos llaman incluso hoy día, la Biblia nos enseña justicia social. ¿Has entendido qué es justicia social? Jesús no predicaba justicia social. No quiero extenderme en ese tema ahora, pero Jesús nunca habló de justicia social. Por si acaso, la palabra de Dios habla de la justicia del reino. La justicia del reino. Amén. Y si quieres conocer un poco más, digamos, qué es justicia del reino, por ejemplo, justicia del reino lo puedes encontrar en los 10 mandamientos. Ese es el principio de la justicia del reino. Jesús dice, ¿no es cierto? Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿En qué leyes encontramos la justicia del reino de Dios? En las 10 leyes de Dios que Dios ha dado a su pueblo. Y que también Jesucristo y los apóstoles, 9 de estas 10 leyes ha traído directo para el pueblo de los discípulos de Cristo. 9 de los 10 directamente ha traído Dios para el pueblo de la iglesia de Cristo también. ¿Y por qué 9, pastor? Dice, pues conoce pues y lee pues, ¿por qué 9? No te voy a decir tampoco todo aquí, ¿no ve? Entonces, Dios dijo a Moisés, no seguirás a la multitud, ni tendrás favoritismo, juzgarás con justicia. Nosotros seguimos no justicia social, sino justicia bíblica, justicia del reino. Es de la justicia del mundo que dice, quitarle a él y darle a ellos. Como principio Robin Hood, ¿no ve? No, esa no es justicia de Dios. Jesús nunca vino a decir, ¿acaso en alguna palabra, en alguna enseñanza, en alguna parábola Jesús haya dicho, quítenle a ellos, a ese ricochón y denle al otro? ¿Dijo Jesús eso en algún rato? No, nunca. A lo mucho Jesús apelaba al rico, que él voluntariamente haga generosidad. Eso la iglesia puede predicar. Y eso predica la iglesia. Y eso le enseña la iglesia. Pablo decía en la carta a Timoteo y en la iglesia también a los tesalonicenses que no confíen los ricos en su riqueza, sino que con su riqueza hagan buenas obras. ¿Verdad o no? ¿O no? Y está hablando la palabra de ricos.
Y no como un concepto mundano que hoy dicen, hoy día todos somos ricos porque tú tienes más que otros. Eso no es el concepto de rico en la palabra de Dios. Tienes que entender, pensar como la palabra piensa. Probablemente aquí no hay ni un rico. Porque rico en la palabra de Dios es alguien que tiene extremadamente en cantidad de bienes y dinero. A un Mark Zuckerberg, a un Bill Gates, a un Elon Musk que conocemos, a un de repente Doria Medina, ¿cómo se llama Samuel Doria Medina. Esta gente puedes llamar ricos. Lo que llamamos nosotros muchas veces multimillonarios. Ellos en el concepto bíblico son ricos en el sentido material. Pero no hay ese concepto que algunos comunistas han querido enseñar, al final todos somos ricos. No somos todos ricos. No hay eso. Todos tenemos que luchar para nuestro sustento, ¿sí o no? Todos tenemos que trabajar para nuestro sustento. Muchas veces si no trabajamos de repente ya no podemos comer, ¿sí o no? ¿Sí o no? El rico en el concepto bíblico es otra cosa. Trabaje o no trabaje, igual come. ¿Entiendes? Igual vive y todavía tiene poder más. A esa gente, a esas personas, la palabra de Dios apela. Hagan buenas obras con sus riquezas. Amén. Porque tú de repente, si tú haces algo, de repente esos ricos ni pierden, solo ganan generosidad. Pero de perder, no pierden. ¿Me explico? No pierden. Si un Samuel Doria Medina de repente hace algo, etcétera, etcétera, en beneficio, y lo hace también, ¿verdad? Donde él vive, qué sé yo, hay muchos testimonios, ¿no? de gente que aquí ha hecho esa empresa, ese proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, él por lo menos en los que han recibido un beneficio de él, no dicen, él es generoso. Claro, los comunistas siempre buscan enemigos, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Con eso no estoy diciendo que tienen que votar por él, no estoy en campaña, ¿no? Solo estoy explicando un poco, ¿no? ¿Por qué no debemos nosotros favorecer de repente? Segundo, ¿qué es el discípulo? ¿Qué es el discipulado? Primero, es alguien que no es un populista. Es alguien que es alguien que no anda como el mundo anda y como todos opinan. Y segundo, el discípulo es temeroso de Dios. Leemos en Isaías 8, 13 al 15, dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Por qué? Porque no obedecen ese principio de temor de Dios, de temer a Jehová Dios, de entender que el discípulo es una persona, un hombre, una mujer temerosa de Dios. No teme las circunstancias, no teme a las personas, no teme las cosas que la gente tiene miedo, sino el discípulo de Cristo teme a Dios. Busca agradar a Dios. Busca realmente dar significado en su vida cuando ora, santificado sea tu nombre. Que no sean solo palabras en una oración, sino el discípulo dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El discípulo es temeroso de eso y quiere vivirlo.
No son una frase bonita para la polera, para pegar en el auto, sino santificado sea tu nombre. Quiere hacer de eso un principio de su vida. Yo quiero con mi vida santificar a Dios. Que a Él debemos santificar. Imagínate lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Él está diciendo en el versículo 14, entonces Él será por santuario. Todavía el templo en Jerusalén existía en la época de Isaías. Pero ya Isaías está anunciando y diciendo, el verdadero santuario no es lo que ustedes han construido. El verdadero santuario es Dios, Jesús mismo. Él es nuestro santuario. A Él nos debemos. Alrededor de Él debemos reunirnos. En Él debemos reunirnos. Por eso nunca llamamos esto aquí santuario. Porque eso no es santuario. ¿Entiendes? Sino que cuando estamos en Cristo, Él es nuestro santuario. Entonces es lo interesante, tú no necesitas la congre para estar con Dios o qué sé yo. Aquí estamos porque obedecemos al Señor, porque es parte de la vida cristiana congregarse con los demás que también adoran y honran a Jesús. Y lo hacen juntos para ser instruidos en la palabra de Dios. Amén. Pero para la comunión con Dios, tú mismo tienes que orar todos los días a Él, que Él sea tu santuario. Amén. A Él debemos santificar. Isaías aquí enseña ese principio de los discípulos, es de santificar a Dios, es temer y respetar a Dios. El apóstol Pedro decía lo mismo, santifique cuando hay problemas, dice, más también si alguna cosa padecéis, dice Pedro, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En problemas, en persecución, en dificultades, ¿qué hace el discípulo de Jesús? Santifica a Dios el Señor en su corazón. Eso hace el discípulo. En medio de temor, en medio de agresión, en medio de persecución, el discípulo de Cristo sufre también, pero lo que hace el discípulo, lo que le caracteriza al discípulo es, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y si vivo hoy, lo viviré para ti. Y si tú me permites vivir mañana, seguiré viviendo para ti, Señor. Eso es el discípulo. Santifica a Dios como Señor en su corazón. Amén. Tercero, versos 16 y 17 de Isaías 8. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Se dan cuenta de las características del discipulado? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Aún en la oscuridad, a veces no tenemos claro las cosas. En Él confiamos. Amén. Pero para que tú puedas hacer eso de esta manera, es muy importante entender el tercer principios del discipulado, la tercera característica importantísima del discípulo. El discípulo guarda la palabra de Dios. El discípulo guarda en su corazón, en su mente, en su vida, la palabra de Dios. Eso significa cuando Isaías dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Los discípulos de Isaías debían ser encargados de cuidar la palabra de Dios. El testimonio que debían atarse ellos
Ellos debían atarse al testimonio de Dios. Significa es la palabra hablada y luego escrita para el cuidado. Justamente Isaías hizo eso. Cuando él recibió algo de Dios, empezó a escribir. O sea, Dios le dice, escribe, toma una tabla de arcilla y escribe en ella. Justamente para guardar y cuidar la palabra de Dios. Amén. Y la ley y las ordenanzas de Dios como una expresión de la voluntad de Dios deben ser guardadas entre nosotros y ya están escritas, es decir, podemos leerlas también. El discípulo, más que entre otras cosas, es llamado a conocer la verdad, a conocer la palabra de Dios y cuidarla y guardarla y obedecerla. Ustedes conocen pues esto. Entonces dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y luego ¿qué viene? Enseñándoles a que guardan, es decir, obedezcan todo lo que Jesús manda. Amén. Y cuarta característica, finalizando. No, todavía, la cuarta nomás es. Verso 18 al 19. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeron, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ustedes saben, una clara prohibición de ir de repente buscar consejos por otros lados y no en el pueblo santo de Dios y no en la palabra de Dios. Y buscan de repente, a ver, vayamos a ese adivino, a ver, vayamos a ese hechicero, a ver, hagamos esto, el uno, lo otro. Y preguntando a los muertos. El discípulo es ejemplo y testimonio. Aquí dice, tus hijos, tus discípulos serán por señales y presagios en Israel. Es decir, el cuarto principio del discipulado es, el discípulo es un ejemplo y un testimonio para lo que enseña, para lo que sabe, para lo que es el reino de Dios. Testifica en su vida lo que es Cristo. Porque los discípulos, aquí dice los hijos que me dio Jehová, pero aquí no son sus hijos físicos, sino son sus discípulos, lo que dice en el verso 16. ¿Me estás entendiendo? Ellos serán por señales y por presagios en Israel. Como decía Jesús también, me seréis testigos. Es lo mismo. Hacer discípulos y ellos serán testigos. Amén. Y quinto, eso sí es el último principio aquí en Isaías, por lo menos, el verso 20 al 22 dice, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Y mira lo que dice. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, porque no saben, porque no conocen. Es decir, los discípulos deben hablar conforme a la ley y al testimonio. Es decir, los discípulos deben hablar conforme a la palabra escrita de Dios. El discípulo, quinto principio del discipulado, el discípulo se amarra, dile a que está a tu lado, se amarra, se aferra, se vincula, se une. El discípulo se amarra a la palabra de Dios. Y de esta manera pasarán por tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando en alto el rostro,
y mirarán la tierra y aquí hay tribulación, tiniebla, oscuridad, angustia, serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido, porque no se han aferrado a la palabra de Dios. Pero los discípulos pasan por el medio de esto. ¿Por qué? Porque se aferran y se amarran a la palabra de Dios. El discípulo habla y piensa conforme lo que es la palabra de Dios. Dile que es a tu lado. El discípulo habla. No, de verdad pues. El discípulo habla y piensa conforme a la palabra de Dios. Ese es el discipulado. Ese es el discípulo. Entonces nosotros queremos conocer qué manda Dios, qué dice Dios, cómo debo yo agradar a Dios. Aferrarnos a la Escritura, aferrarnos a la palabra de Dios. Alguien dijo, las Escrituras son los recursos suficientes para los discípulos genuinos. El discípulo necesita su Biblia. Amén. El discípulo necesita su Biblia. Porque el discípulo, para el discípulo, las Escrituras son suficientes. Para los genuinos discípulos, las Escrituras son los recursos suficientes para conocer a Dios. Amén. Jesús siguió este principio. ¿Qué es eso sonido? ¿Es una señal? ¿Acaba de terminar? Baja un poquito esto, por favor. Ya estoy terminando. Bájalo un poquito porque suena así. Si quieren que suene algo, por lo menos algo bonito. You know, Cuidado que me reventa el cerebro. Como los vasos, ¿no ve? Pones un sonido constante y ¡pum! Empieza a reventarse, ¿no ve? No hagan eso conmigo, por favor. No me provocan que me revienta. Terminando. Miren cómo nuestro Maestro y Señor y Rey Jesús se aferró y se amarró a las Escrituras. Decía Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Amén. En las Escrituras. Jesús se basaba en las Escrituras. El apóstol Pablo, seguidor y discípulo y aprendiz de Cristo, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Puede ser que me equivoque, tal vez fue el Apolos ahora, pero no lo tengo aquí escrito, pero al final no importa, Pablo o Apolos, uno de los dos, pero uno de los dos buenos, los discípulos de Cristo. Pero ¿qué es importante? Que demostraban a base de las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Cristo. ¿En qué se basa el discípulo? En las Escrituras. Y ahora sí, Pablo escribió en Romanos, porque las cosas que se escribieron antes, la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fue escrito todas esas cosas? Para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El discípulo genuino se aferra y se amarra a las Sagradas Escrituras. Es decir, el discípulo siempre va a defender lo que la Biblia enseña. Obviamente lo que correctamente la Biblia enseña, no porque, pero los testigos de Jehová y los mormones, que sea. No, pero obviamente lo que en todo su contexto, en la comprensión de la Escritura se debe entender. Pero el punto es, el discípulo no se atreve a ir más allá de las Escrituras. Por lo menos el discípulo genuino dice, bueno, esa es mi opinión. Cuando opina algo. Pero hoy día muchos ya ni siquiera dicen eso, ¿no? Hoy día muchos dicen, el Señor ha dicho. ¿Por qué no dices, tú sientes, tú piensas que Dios te ha hablado? ¿Por qué no dices así? ¿Escuchas? ¿Por qué no dices así? Porque de decir, el Señor ha dicho, tienes que todavía revisarlo si lo ha dicho. ¿Y a base de qué lo puedo revisar? ¿Qué piensas? Lo escrito, la palabra de Dios, en su contexto, en todo lo que enseña la Biblia. Y realmente, escúchame bien ese principio también. Si no está así bien claramente enseñado en la Biblia, tú me puedes decir 1000 veces, el Señor ha dicho. No me interesa. Yo lo voy a tomar como tu sentimiento y tu opinión. Y yo veré si voy a seguir o no. Porque yo quiero seguir lo que la palabra enseña. ¿Me estás entendiendo? Es decir, todo lo que la Biblia enseña, debemos creerlo. El discípulo está obligado a creerlo. Pero lo que no enseña así claramente, hay libertad. Hay libertad. El uno dice, no se debe comer carne. ¿Por qué? Pues yo pienso. Bueno, piensa. Pero yo voy a comer carne. Yo voy a almorzar con mi mamá. Por si acaso, para que no piensen, el pastor que venga. No, yo voy a almorzar con mi mamá esta mañana. Bueno, este mediodía. Yo voy a comer una carne. ¿Me está entendiendo lo que digo? Yo también ayuno de la carne. Debo hacerlo para mi salud. Pero justamente antes de venir he ayunado. Entonces tengo derecho a comer. No tengo derecho. ¿Me estás entendiendo? Hay muchas cosas que son opiniones. Pero hay cosas que son obligatorias para el discípulo. Y están en las Escrituras. El discípulo genuino se amarra y se aferra a las Escrituras. Y no quiere desobedecer a Dios por una opinión o por un populismo. Porque dice, no, yo busco el reino de Dios y su justicia. Amén. Muchas gracias. Amén.